Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. La reunión de ministros de finanzas del G20, que está teniendo lugar en estos mismos momentos en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ha tenido este año cierto contenido político, o un alto contenido político, porque normalmente no se suelen meter en estas cosas los ministros de finanzas, pero esta vez sí lo han hecho. En un grupo de países, no todos, han sido 10 países, ha acordado solicitar al Fondo Monetario Internacional recursos para asistir a los cerca de 3 millones de venezolanos que han huido del país a causa del chavismo. Es una crisis humanitaria de primer orden que está teniendo lugar desde hace por lo menos 3 años, que es cuando empezó a agudizarse, especialmente el último año, que ha dejado venezolanos pues algo así como en 90 países. En algunos hay muchísimos, como es el caso de Estados Unidos, el caso de España o el caso de países limítrofes con Venezuela. El dinero que piden estos 10 ministros de finanzas no irá a Venezuela, obviamente, sino a los países de acogida. En el Fondo Monetario Internacional conocen bien la situación extrema que atraviesa Venezuela en estos momentos. De hecho, para este año estiman una inflación agarraos bien, del 13.000%. Eso implicaría, como es lógico e imaginable, el colapso inmediato del bolívar. En el caso de que llegara al 13.000%, están ahora mismo en torno al 5.000. Estamos en el mes de marzo todavía. La situación de Venezuela es, y creo que esto no es un secreto para nadie, es extremadamente grave. El país se encuentra en una crisis alimentaria de primer orden, no hay comida para todos. Esa es la cruda realidad. Los alimentos subsidiados solo llegan a una parte de la población, aproximadamente un tercio, y quienes terminan pagándolo pues, son los sectores más vulnerables, los niños y los ancianos. Podría decirse que dentro del país se ha perdido ya toda esperanza, y quizás sea así, quizás sea cierto, por lo que todo lo que se haga desde fuera es bienvenido. El puesto fronterizo de Cúcuta está entre Colombia y Venezuela. Cúcuta, de hecho, es una ciudad colombiana, y este puesto fronterizo es uno de los más concurridos de toda América del Sur. Lo atraviesa un puente, el puente internacional Simón Bolívar. No es un puente de mucho porte, la verdad, no es muy ancho, debe de tener 7 u 8 metros de anchura. Está cerrado al tráfico, en su momento sí se podía cruzar con autobuses y con camiones, hoy solo se puede cruzar a pie. Y por ahí pasan, por ese puente hay un montón de fotografías, no tenéis más que buscarlo. Es un puente ya de los años 60, creo recordar, creo haber leído, es decir, que no es un puente moderno, y atraviesa el río Táchira, que tampoco es que sea un río muy grande a esas alturas, es un río porque hay muchísimo contrabando, precisamente porque se puede vadear casi a pie. Bien, pues por ahí, a través de ese puente, es decir, a través de la frontera legal, en una palabra, pasan cada día aproximadamente unas 40.000 personas. Mejor dicho, pasan más, pero 40.000 venezolanos. También hay algunos colombianos que van al otro lado a despachar algunos asuntos, pero casi todo el movimiento es pendular de Venezuela hacia Colombia. Y diréis, ¿y para qué van tantos venezolanos? ¿Para qué van 40.000 venezolanos diariamente del lado venezolano al lado colombiano? Pues van en busca de comida, que en Venezuela no hay, de medicinas, o simplemente tratan de huir del infierno cotidiano en el que se ha convertido su país. Es decir, es de los pocos lugares por donde pueden largarse, por donde pueden tomar el camino del exilio sin necesidad de muchos recursos, porque no necesitan tomar un avión ni tomar un barco para salir de allí. Como bien sabemos, Venezuela no es una isla, pero está rodeada de selvas, y tampoco es que tenga demasiados pasos fronterizos. Hace frontera con Brasil, por donde han pasado ya decenas de miles cuya frontera han cruzado decenas de miles de venezolanos, y luego con Colombia. También hace frontera con la Guayana, pero eso es literalmente una frontera en la jungla, nunca mejor dicho. Es esa zona de la Guayana que Venezuela, por cierto, reclama. La Guayana Esequibo se llama. El gobierno colombiano, que es consciente de la situación porque está pasando en su propio país, lleva meses alertando a la comunidad internacional de la tragedia humanitaria que se abate sobre su frontera occidental. Pero la realidad es que casi nadie escucha. Salen los periódicos, se debate en algún foro internacional, pero realmente no se hace mucho más. Es decir, no se está dando ni cobertura ni auxilio directo a todos estos venezolanos que salen, ya digo, 40.000 cada día. No veréis que haya personal internacional ni de Naciones Unidas destacado en Cúcuta, en Colombia, para recibir a todos estos desdichados que salen del país muchas veces por pura hambre.
decir, que cruzan al otro lado para ver qué pueden agenciarse, a ver qué pueden comprar o directamente pedir, alargando la mano, es decir, como si fuesen mendigos. Todo esto en el extranjero se sabe porque se lleva hablando de este puente, el puente Simón Bolívar sobre el río Táchira desde hace mucho tiempo, pero tanto en Washington como en Bruselas, como en todas las cancillerías hispanoamericanas, pues se sigue confiando en que el chavismo caiga solo, es decir, que termine colapsando por cuestiones económicas, por protestas internas, por lo que sea, pero que al final, porque se pelean entre sí los líderes del movimiento, pero que al final caerá solo. Bueno, lo cierto es que a estas alturas, estamos ya en marzo de 2018, no termina de caer solo. Acaba de celebrarse, de hecho, este mismo mes, el 5º aniversario de la muerte de Hugo Chávez, y estamos en las mismas que estábamos en el año 2013. Entre tanto, y volviendo al lado derecho de la frontera colombo-venezolana, es decir, a la provincia del norte de Santander, que es como se llama, o el estado norte de Santander, que es... el estado del norte de Santander está en Colombia. El estado de Táchira es como se llama en Venezuela, pues al estado de Táchira, del norte de Santander al estado de Táchira, lo que nos encontramos es que el hambre es la norma. Así, tal cual, el hambre. Es decir, no es que uno tenga hambre porque ha estado todo el día sin comer, porque ha tenido mucho trabajo, es que uno tiene hambre porque no hay nada que echarse a la boca. Son pocos los alimentos subsidiados. Los alimentos subsidiados son las famosas bolsas CLAP que reparte el gobierno, y no todos pueden acceder a ellos, porque para poder acceder a esas bolsas CLAP, que es el comité que las reparte, el comité estatal que las reparte, son bolsas que llevan lo básico para subsistir. No penséis que es un carro de la compra ni nada por el estilo. Pues estos solo llegan a los que tienen buenas relaciones con el régimen, o por lo menos lo jalean. Los que tienen el carné de la patria, creo que se llama, que tiene un microchip con datos biométricos. El chavismo es incapaz de dar de comer a su propio pueblo, pero a cambio, para controlarlo, ha desarrollado unas tecnologías modernísimas, evidentemente todas de inspiración cubana. Bien, pues solo se puede acceder a través de eso, y es que aunque todos lo tuviesen, tampoco llegaría. En resumen, que el socialismo, en concreto esta variedad de socialismo del siglo XXI, ha terminado empobreciendo a toda Venezuela, a todas las clases sociales, excepción hecha del gobierno, de los secuaces del gobierno, que son unos cuantos, y de quienes hacen negocios con el gobierno. Nada diferente a lo que ha sucedido en todos los regímenes socialistas desde que existen regímenes socialistas hace ya 100 años, desde que Lenin fundó la Unión Soviética en 1917. El resto de la población, es decir, los que no pertenecen al gobierno o a sus cercanías, pues o padecen un desabastecimiento crónico que ya ha ocasionado la muerte de miles de personas, especialmente, como os decía antes, de niños y ancianos, o tiene que huir del país y buscarse la vida por ahí. Muchas veces a decenas de miles de kilómetros de distancia de su país, como es el caso de la numerosísima comunidad venezolana que hay en España. También hay una comunidad muy grande en Estados Unidos, otra tanta en Chile, en Argentina, en el Perú. Es decir, han ido a buscarse la vida donde han podido, están buscándose la vida donde pueden. Se calcula que hay aproximadamente unos 3 millones de venezolanos fuera del país. Nunca Venezuela había tenido una diáspora semejante. El país, de hecho, era receptor de emigrantes. Era un país que hasta hace no tanto tiempo era una especie de Eldorado para los emigrantes europeos, luego posteriormente para emigrantes de países de la zona, colombianos. Había muchísimos colombianos en Venezuela, pero llegaba también gente de distintas partes. No olvidemos que el Che Guevara, cuando sale de Argentina en los años 50, en su segundo viaje, se dirige a Venezuela porque quiere hacer plata allí. Y como el Che Guevara, en los años 50 hubo miles y miles de argentinos, chilenos, mexicanos, españoles, italianos, portugueses que se dirigían a Venezuela. Vamos, que la importación de mano de obra continuó hasta finales del siglo XX. Lo que nos encontramos hoy es que eso se ha invertido y que además Venezuela no exporta pobres, exporta mano de obra cualificada, exporta clase media empobrecida, que es bien distinto. Es decir, no está enviando al extranjero gente sin estudios, que poco más que se puede dedicar que a recoger limones. No, al contrario, los emigrantes venezolanos se suelen colocar bien en sus países de acogida porque por lo general tienen estudios superiores y además son
excelentes profesionales en lo suyo. Este es el fenómeno curioso que se está dando. Si nos fijamos, es lo que le pasó a Cuba en 1960. De 1959 a 1961, cuando ya Fidel Castro echa el candado al régimen, salen de Cuba miles de cubanos de clase media. Buenos abogados, buenos arquitectos, buenos economistas, que sabían que allí poco tenían que hacer. Es decir, una especie de selección natural a la inversa. Lo mejor se va del país. Las cifras de la diáspora, por supuesto, son meras estimaciones, porque el gobierno no facilita estadística alguna a este respecto. Es decir, que decimos 3 millones por los datos obtenidos de los países de acogida y sumándolos todos, no porque el gobierno esté diciendo tenemos tantos ciudadanos fuera. Tampoco da estadísticas de la inflación, eso es normal, es un país en el que uno se mueve a ciegas, como en Venezuela actualmente, que este año, como os decía, el FMI estima que rondará el 13.000%. ¿Cómo se puede llegar al 13.000% de inflación? Si en países como el mío, cuando la inflación se va al 5%, están todas las sirenas encendidas, 5% anual, y no se habla de otra cosa en los periódicos económicos. 5, ¿eh? Hace 10 años, en el verano de 2008, la inflación estuvo pues por ahí, rondó el 5 o el 6%, y andaba todo el mundo de muy mal café, con razón, porque percibía que las cosas estaban un poquito más caras o habían subido en el último año. Ya os podéis imaginar lo que es un 13.000%. Pues 13.000% se llega, al 13.000, al 15.000 y a lo que haga falta se llega cuando se decide acabar con una moneda. Y la mejor manera, la más directa y la más eficiente es crear dinero nuevo de manera masiva, que es lo que viene haciendo el gobierno venezolano, no desde que Maduro llegó al poder, sino desde antes. Lo único que hace Nicolás Maduro es acelerar la impresión. Es decir, es crear dinero más rápido. ¿Por qué necesita crear dinero? Pues por una razón simple, vive instalado en un gigantesco déficit fiscal, es decir, Maduro gasta mucho más de lo que el país produce, y para tratar de taparlo infructuosamente, porque en economía pocas trampas se puede hacer uno, lo que hace es hacerse trampas en el solitario. Es decir, imprimiendo bolívares en tiradas industriales llenas de ceros, cada billete es más grande, ya un billete de 20.000 bolívares no vale nada, cuando hace unos años se podían comprar muchas cosas, pues esa es, en definitiva, la causa de que estemos hablando de inflación con 3 ceros. Ya sé que se suele decir, y que es una frase hecha, eso de que esta divisa no vale ni el papel en el que está impreso, pero es que en el caso del bolívar es estrictamente cierto. El billete de bolívar con la denominación facial más alta es el de 100.000 bolívares. Sí, 100.000. Es decir, un 1 seguido de 5 ceros. ¿Y cuántos son 100.000 bolívares? Es un billete bastante nuevo. Lo lanzaron el año pasado. Como han ido poniéndole ceros cada vez más a los billetes, pues ya van por los 5, en breve pasan a los 6. Y aun con todo, con 100.000 bolívares mucho no se puede hacer. Si vamos al cambio real, es decir, a lo que si fuésemos a Venezuela y volviésemos con billetes de 100.000 bolívares, ¿cuánto nos darían en Madrid por ellos? Pues por cada billete nos darían hoy aproximadamente 30 céntimos. 30 céntimos de euro, quiero decir. Si fuésemos a cambiarlo a Miami y lo cambiásemos en dólares, nos darían aproximadamente 45 centavos. El dólar está devaluado últimamente. Ese es el valor del billete de 200.000 bolívares. No hago el cálculo con el billete de 2 bolívares, que existe, o existía por lo menos. Hace unos años era un billete que se utilizaba en Venezuela antes de la inflación, porque directamente el billete de 2 bolívares o de 5 bolívares no vale absolutamente nada. Esa es la realidad. Es decir, para comprar un dólar se necesitan aproximadamente, a día de hoy, se necesitan 230.000 bolívares. Hace 3 años, 2015, bastaban 250 bolívares y ya les parecía mucho. Porque si nos vamos al año 2010, en vida todavía de Hugo Chávez, con 7 bolívares te daban un dólar. En el mercado paralelo estoy hablando. Ya en aquel entonces la moneda estaba inflacionada, había control de cambios, pero no se había vuelto loco el asunto. Es decir, que más tarde o más temprano tendrá que aplicarse un electroshock al sistema monetario venezolano, como por cierto ya se hizo en el pasado en el África del Sur, en Zimbabue.
Lo hizo en el año 2009 porque no les quedó más remedio cuando abandonaron la acuñación del dólar zimbabuense. Esto lo hizo el gobierno de Mugabe, que en paz descanse, que murió a finales del año pasado, después de castigar a los zimbabueños con muchos años de hiperinflación, de pobreza y de necesidades. Lo hizo al final rindiéndose ante la evidencia, ante lo que ya no podía negar, y autorizó el uso de otras monedas, simplemente. Es bueno, el dólar zimbabuense no vale absolutamente nada, así que que se pueda comerciar y que se puedan cerrar contratos en dólares o en euros o en libras esterlinas o en rands sudafricanos. Eso es lo que sucedió en Zimbabue. Hoy Zimbabue es un país que no tiene moneda propia, que convive en varias monedas, no tiene tampoco, como el caso de Ecuador o el caso de El Salvador, que tienen, o Panamá, que son países dolarizados, no está propiamente dolarizado, hay varias divisas conviviendo, casi todo se hace en dólares, pero también se puede pagar en rands, se puede pagar en euros. El dólar zimbabuense, de hecho, desapareció formalmente, es decir, se dejó de imprimir y de crear, se dejó en el año 2009, pero desapareció de la faz de la tierra unos años después, en el año 2015, cuando el mismo gobierno, el de Mugabe, que todavía no se había muerto, decidió pues acabar con esa ficción de que el país todavía tenía una moneda. Pues algo similar a aquello de Zimbabue es lo que, según parece, está abocado a hacer el régimen chavista. No le va a quedar otra. A no ser, claro, que su plan sea la cubanización monetaria, que, sinceramente os lo digo, yo creo que es lo más probable. Y diréis, ¿qué es eso de la cubanización monetaria? Pues es lo de el sistema monetario en Cuba. En Cuba conviven dos monedas nacionales, una es el peso y la otra es el peso convertible. Creo que hablan por sí mismas. Es decir, como su propio nombre indica, el segundo, el peso convertible, se puede cambiar en otras monedas. Se puede cambiar a dólares, además, por una tasa de cambio 1:1. Si tienes un peso convertible en la mano, te lo cambian por $1. Eso sí, si tienes un peso de los normales, olvídate de que te lo cambien por nada. Puedes siempre traértelo a España de recuerdo para regalárselo a alguien, algún cuñado o algún primo comunista que tengas que le hará ilusión y lo enmarcará, pero no tiene más valor. Bueno, sí, un valor sentimental, pero que no se puede convertir en otra cosa. Los cubanos de a pie, obviamente, la moneda que están obligados a padecer de manera forzosa es el peso normal, corriente y moliente, no el convertible, que si pueden echar mano de un convertible, pues obviamente echan mano, pero no es la moneda que manejen en su cotidianidad. Pues quizá vayan directamente a eso, a que haya dos bolívares, un bolívar fuerte que manejen ellos, del que dispongan ellos. Ya existe, el bolívar actual lo llaman bolívar fuerte, por cierto. Un bolívar súper fuerte, podríamos llamarlo, hiper fuerte. Pueden llamarlo el Chávez también, a la nueva moneda. Y sale en todas las denominaciones, sale Chávez con la boina. Bueno, Chávez vestido de distintas cosas, porque a mí lo de Chávez en Venezuela, de la propaganda chavista, me fascina. Es como lo de esos cuentos infantiles. Teo va a pescar, Teo va en autobús, Teo va al zoológico. Ha vestido de distintas cosas, pues en este caso es lo mismo. Chávez de militar, Chávez de empleado petrolero, Chávez de marino. Bueno, pues podrían crear 6 o 7 tipos de billete con el Chávez, la moneda. Esa la pondrían para que valiese algo, y luego el bolívar, una especie de peso normal, es decir, una moneda que no vale nada. Yo creo que la dolarización de Venezuela es seguro, es la única salida y la más razonable de todas. Pero claro, choca con la ideología gobernante, que es la que es. Es decir, Miraflores, el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno en Venezuela, no puede emitir dólares. Y eso parte en dos la columna vertebral de su política económica, que también la conocemos. Es decir, que Maduro no podría gastar más de lo que entra, más de lo que tiene. Que no es mucho, por cierto, porque, como ya os he comentado aquí en el programa, en más de una ocasión, cada vez vende menos petróleo a un precio inferior y la economía está paralizada. Es decir, que no puede sacar de otros sitios, y está paralizada después de 15 años de expropiaciones y incentivos perversos, corrupción a mansalva. Es decir, es lo que se le pueda sacar al petróleo, que es el 95% de sus exportaciones. Lo que vemos es que ¿dónde se va ese dinero?
Si miramos un poco, pues se va, tiene un desorbitado gasto militar y gasto suntuario para las élites chavistas. Otra parte se va en las misiones bolivarianas, que subsisten, la mayor parte de ellas subsisten con lo mínimo para mantener clientelizado todavía a la parte más fiel del electorado, del pueblo heroico, no sé cómo le llaman, pueblo victorioso, creo, en la propaganda. Y el resto pues se emplea en importar comida para llenar esas bolsas CLAP. Bueno, y en llenar bolsillos de políticos y de allegados al régimen y llenarlos a discreción. Es decir, que el problema principal en Venezuela es que simplemente no hay dinero. O mejor dicho, no hay dinero de verdad. De mentiras sí, todo el que queramos y un poquito más. Toneladas y toneladas de papel pintado con la cara de Simón Bolívar o del cacique Guaycaipuro, hay algunos billetes que lo llevan, porque creo que son de denominaciones bajas, entonces se verán ya muy poco. Y ese inunda el país. Los Guaycaipuros y los bolívares están por todos los lados, pero claro, no valen nada. ¿Cuánto valen 10 o 20 bolívares? Si os he dicho lo que valen 200.000, pues haced el cálculo. Y esto no es hablar por hablar. Os traigo de nuevo el índice café con leche de Bloomberg. Le he echado un vistazo. Lo miro de vez en cuando y lo he mirado antes de hacer el programa. Es decir, ¿cuánto cuesta? Lo mide Bloomberg. La televisión económica norteamericana lo mide todos los días. ¿Cuánto cuesta un café con leche en un sitio concreto de Caracas? ¿Cómo ha ido evolucionando desde que dejaron de facilitar datos de inflación hace ya unos años? Bueno, pues hoy costaba 75.000 bolívares un café con leche. Hace un año costaba 1.800 bolívares. Yo creo que no hace falta decir mucho más. Claro que bien mirado, o mirado desde el punto de vista del régimen, con una población debidamente hambreada y sin esperanzas, es casi mejor para mantener el poder. Pues una población más controlable que un pueblo que tenga dólares en el bolsillo, que no le deba su empleo al gobierno y que tenga la tripa llena, sobre todo. Es decir, esa gente, los individuos soberanos molestan. Es mejor tenerlos muertos de hambre, sin saber si van a comer hoy y mañana, sin saber si van a poder dar de comer al niño, que además anden desesperados para sobrevivir y para subsistir, para buscar medicinas, etc., que una persona que tenga de todo y que entonces pueda plantearse una protesta en serio. En esto se ve que los asesores cubanos del chavismo han hecho un trabajo impecable. La gente obviamente se queja, porque no te queda más que quejarte si tienes hambre, pero de ahí no pasa, porque cuando estás con hambre tienes que ingeniártelas para salir adelante a diario. Esto del hambre es como los continuos cortes eléctricos, que ya digo, son continuos en Venezuela, o las dificultades para conseguir o renovar el pasaporte. Es algo intencionado. Es fácil desmoralizar a la gente cuando se lleva 60 años en eso, como es el caso de los cubanos. En Cuba, por ejemplo, hace tiempo que dejaron de quejarse, hace décadas que dejaron de quejarse. Se quejan 4 y lo pagan bien caro, por cierto. Los llantos del principio se mutaron primero en resignación y luego en cinismo. Yo creo que algo similar es lo que está produciéndose en Venezuela, lo cual tiene cierta lógica. La revolución, a decir de sus líderes, no tiene vuelta atrás. Es decir, que hay hambre para rato y, a no ser que suceda un milagro, cadenas para rato. Y aprovechando que el Táchira pasa por Cúcuta, pues me deja un mensaje, es decir, esto he adaptado el dicho español de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, aprovechando que yo hablaba de Venezuela, pues me ha dejado un mensaje Tulio, una nota de voz. Tulio es un oyente de Maracaibo que quiere hacerme una petición. Quisiera comenzar por felicitarte por tus podcasts, porque me parecen la forma más directa y concreta para contar lo que está pasando en el mundo y decir lo que puede pasar en base a lo ya ocurrido. Te digo esto porque la única forma es
felicitarte es la única forma que tengo para mostrar el aprecio, mi aprecio por tu trabajo. Porque lo mínimo que podría aportarte en Patreon es 1,5 € y eso sería equivalente a lo que gana un asalariado venezolano en un mes. Te digo esto porque me gustaría hacer una petición de que hagas una contrahistoria de el, el movimiento Quinta República y el PSV y todo lo que llevó a Chávez y al socialismo al poder en Venezuela. Siento que los medios tradicionales no lo cubren o no explican lo que pasa de la forma en la que se debería. Y me gustaría que por medio de ti se cuente muchas cosas que no se cuentan en los medios. Pues muy bien, ahí lo tenéis. 1,5 € es lo que gana un asalariado venezolano en aproximadamente un mes. 1,5 €. Los que me estáis escuchando de España os podéis hacer una idea qué es lo que compráis con 1,5 € y sobre todo qué es lo que os cuesta a vosotros ganar 1,5 €. Nos lo podemos llevar a cualquier otro país modificando la divisa. Convertid 1,5 € en cualquiera de vuestras monedas y así os hacéis una idea. Yo agradezco sinceramente tus palabras, muchísimo, Tulio. Me da mucho ánimo además para hacer el programa y para seguir haciéndolo, pero creo que la historia de cómo llegó Chávez al poder se escapa del ámbito de la contrahistoria, de verdad te lo digo. Básicamente porque es muy reciente y esa es la razón principal. Me han pedido en alguna ocasión asuntos de casi de la década pasada y he dicho que está demasiado cercano. Más que historia es periodismo y como periodismo trato yo estos asuntos de Venezuela. El proceso además ni siquiera ha concluido. Es decir, el proceso revolucionario venezolano. Y para historiar, pues es necesario, 1, que se haya cerrado ese proceso histórico y 2, que el asunto haya reposado lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente? Pues eso no está escrito, puede ser 1 o 2 generaciones. Incluso es hasta interesante que no quede ya memoria viva, queden suficientes testimonios sobre el que estudiar, que estén los archivos repletos, los periódicos, lo tengas todo, pero que no haya nadie que recuerde ya esa época. Eso, por ejemplo, es decir, que no concite pasiones. Y ya saliéndonos de Venezuela, Jesús me ha dejado una llamada con tirón de orejas incluido. Fernando, aquí, el tío Gilito, de lo que comentaste de las ayudas al cine español, una pequeña puntualización o tirón de orejas, porque bueno, hace poco leí una noticia y comentaban que las ayudas al cine español ya no se hacían por criterios de taquilla, con lo cual eso de los pases fantasmas antes sí, pero ahora no, ahora era por una serie de criterios técnicos creo que eran personas de renombre o productoras de renombre que participaban. Es más, había habido una noticia recientemente de un pequeño escándalo donde para optar a subvenciones y casi fuera de plazo habían metido a una productora con un porcentaje ínfimo de participación, un 1%, que estaba por verse incluso si era legítimo para poder optar a las ayudas, porque si no, no cumplían los criterios, los baremos necesarios, con lo cual eso creo que ya no es así. Pues nada, solo esta puntualización. Hasta luego. Bueno, Jesús, eso de tío Gilito, sinceramente, me he pegado una carcajada y me ha matado, ¿eh? No lo digas muy alto, no vaya a estar a la escucha un inspector de Hacienda y te rinda una visita inesperada, que es inesperada y necesariamente desagradable. Así que nada, ya sabes, Jesús, mejor que tío Gilito, que estas cosas por la radio no se deben de decir. Desconocía esto que me cuentas que habían cambiado lo de la exhibición, no lo sabía. Han debido cambiarlo hace no mucho tiempo, lo que significa que lo han hecho todavía más burocrático. Antes, uno de los requisitos, tienen un montón de ellos, uno de los requisitos era al menos pasarlo por un cine. Ahora ya veo que no es necesario eso, pero que los trámites son todavía mayores. Si hablas con cualquier director de cine, cosa que yo he hecho en más de una ocasión por mi oficio, me ha tocado entrevistarles en alguna ocasión y le preguntas cómo se financia o cómo financió tal película, cómo pagó tal película, lo que te dice, bueno, es que casi tengo a un tío dedicado a esto, a estar durante meses... meses e incluso años dedicado a buscar cómo financiar la película. Estudiándose los boletines oficiales de las comunidades autónomas, estudiándose el boletín oficial del Estado, la normativa, más ves que la normativa cambia. Pero aun con todo,
no cambian lo esencial con lo que me cuentas, que lo que decía yo el otro día, y es que hay muy poco dinero, porque las administraciones dan lo que dan y lo que dan son limosnas. No pueden dar a una película 200 millones de euros, pues sería un disparate, una barbaridad. Y una película no se hace con limosnas. El cine, como ya os decía, es bastante caro. Y con 600.000 euros te puede salir una buena película, pero es poco probable, porque el cine es una obra coral que requiere pagar a mucha gente. No solo basta con el director y los actores, necesitas pagar profesionales muy especializados que cuestan dinero. Y con 600.000 euros, pues para un largometraje, la verdad, es entre poco y poquísimo. Y desde luego no puedes competir con otros que se han gastado en esa misma historia, en lugar de 600.000, que se han gastado 60 millones. Pero en fin. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Terminamos con Pizarro, que nos ha preparado un comentario sobre la historia esta de Lavapiés de la semana pasada. A los podemitas la realidad se les indigesta y la fantasía se les torna pesadillas. La realidad. Un ciudadano sufre una crisis cardíaca en plena calle y es socorrido por los viandantes, la policía y el SAMUR. Lamentablemente, fallece por causas naturales. La fantasía. La malvada sociedad capitalista y su xenofobia personalizada en la policía hostiga y acosa hasta la muerte a un inmigrante sin papeles, lo que requiere una respuesta popular violenta que despierte conciencias y escarmiente a los cómplices. La pesadilla. Demagogia, violencia y estupidez expuestas como herramientas de trabajo de los podemitas. El barrio de Lavapiés se llama así por su origen de judería y el lavado purificador ritual antes de ir a la sinagoga de sus vecinos. O tempora, o mores. Un cordial saludo de Pizarro. Y ya antes de irme, hoy estamos a 20, pues mañana, que es 21, es decir, miércoles, daré una charla, una conferencia en Valencia, en la Universidad de Valencia, que se titula, lo digo por si sois valencianos o andáis por Valencia, se titula Feminismo y Neolengua. Y entre interrogantes, el puritanismo del siglo XXI. Yo no he puesto el título de la conferencia, han sido los chicos de Students for Liberty de Valencia, a quienes les estoy muy agradecido, que se acuerden de mí, especialmente por estas cosas que me gustan mucho. Y bien, si os queréis pasar, esto va a ser en el campus de Tarongers, en el Aulario Sur, es a las 6 de la tarde, 21 de marzo. Lo digo por si queréis asistir, si estáis por ahí. Esto es, podéis buscar más información en Students for Liberty Valencia, es decir, @SFL Valencia. Eso es @SFL_Valencia. Esa es su cuenta de Twitter, por si queréis mirarlo. Bueno, a mí la verdad es que el tema me interesa, me viene interesando desde hace mucho tiempo. Ya sabéis, el tema del lenguaje siempre me ha gustado mucho, sobre todo el lenguaje aplicado a la política. Bueno, pues queridos amigos, hasta mañana.